Vía Confort liquidan todo. Escuchen esto, mira, todo en muebles y electrodomésticos. Preparen el teléfono porque en el 2507-3883 están las mejores ofertas. Todo con 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con tarjetas de crédito del Banco República. Se viene el frío y esta semana no te quedas sin tu estufa. Toda la línea de estufas eléctricas y convectores desde 1.290 pesos. Y además, mira, llevando 2 estufas del mismo modelo, hasta 40% de descuento en la segunda. Así que la segunda estufa la pagas solo 774 pesos. Basta de frío y el invierno vivido como si nada en Vía Confort. Acordate, llama ya al Fonovía 2507-3883 o pasa por cualquiera de sus 4 sucursales. Muy bien, retomamos, le damos la bienvenida ahora sí a la senadora Verónica Alonso, senadora por el Partido Nacional, gracias por acompañarnos. En el bloque anterior simplemente debatíamos como entrada en calor, digamos, un poco la idea, algunos de los puntos que encierra este proyecto, que va por el lado del trabajo, derecho u obligación, el tema de los costos, en fin, muchos aspectos que se abren. Pero la primera de todas las preguntas, esto fue un proyecto que tú le llevaste directamente al ministro, ¿verdad? Con consulta previa al partido, por tu cuenta, hubo resistencia, es una nueva forma de hacer política, digamos. Bueno, a ver, primero que nada, gracias por la oportunidad, Victoria, gracias a todos. Este es un proyecto que quiero antes hacer una aclaración porque está incluso establecido en la exposición de motivos de este proyecto que establece una ley de empleo penitenciario que involucra no solamente a los condenados, sino también a los procesados. Porque ese es todo un tema también, ¿no? Tomando en cuenta que nuestro sistema penitenciario, de esos 11.100 presos que hay en todo el sistema penitenciario en nuestro país y que siguen aumentando, solamente 4 de cada 10 están condenados y el resto procesado. Este es un proyecto que se suma a un proyecto del febrero del 2015 que presentó el senador Pedro Bordaberry, que modifica algunos artículos de una ley que establecía solamente la restricción del trabajo obligatorio para los condenados. Nosotros se lo llevamos con el diputado Pablo Iturralde del partido y también lo consultamos con algunos compañeros del partido. De hecho, con el senador Lacalle Pou lo conversé y está de acuerdo en el fondo del tema. ¿Por qué creemos que es necesario? A ver, yo empecé a recorrer las cárceles hace 2 meses. Fui al CONCAR, a Santiago Vázquez, que quizás es uno de los megacentros de reclusión porque concentra el 35% de la población carcelaria. Es decir, ahí hay cerca de 3.500 presos. Estuve en cárcel de mujeres. La semana que viene voy a recorrer la cárcel de Canelones, que me decía el comisionado parlamentario con quien recorrí, y quiero rescatar el trabajo de Juan Miguel Petit por el buen trabajo que está haciendo, que además nos informa a nosotros en tanto legisladores. Me decía que el módulo 2 de la cárcel de Canelones es aún más complejo. Y cuando yo recorrí estas cárceles dije, y lo vuelvo a repetir, que vi el infierno y el paraíso en el mismo lugar. Y esto tiene que ver con, yo recorrí los módulos más complejos, es decir, pedí entrar al módulo 8, al 10, al 11, es decir, los de máxima seguridad. Algunos me dijeron así, bueno, hay que tener cuidado, senadora. Pedí que me entraran, que me abrieran una celda. Y la verdad es que el panorama es indescriptible desde el punto de vista humano, ¿no? Ustedes se acordarán en el 2009 cuando vino Novak, relator de Naciones Unidas, que habló de tortura, y el informe del comisionado parlamentario del año 2016 habla de trato cruel, inhumano y degradante. Lo que yo vi ahí es exactamente eso. Allí no hay, Victoria... Pero, senador, pero hace rato que sabemos eso. Bueno, está bien, pero eso, por lo menos en mi condición como legisladora, reafirmó aún más eso que quizás de primera fuente, uno lo puede escuchar, pero hay que conocerlo. Y allí vi, situaciones en las cuales no ven la luz durante 5 meses, no hay agua, no hay... Desnutrición este fin de semana, ¿no? Hubo declaraciones de falta de atención en muchos sentidos. No hay posibilidad de que una persona, eso es casi ni un animal, ¿no? No hay posibilidad de que una persona pueda ser rehabilitada en esas condiciones. Es decir, quienes salen van a hacerlo en mucha peor condición que lo que entraron. Y acá hay que tener en cuenta, porque este tema del sistema penitenciario que se viene hablando durante muchos años es un eslabón muy directo con el tema de la inseguridad. Por supuesto. Primero, ¿por qué? Porque 6.500 presos salen por año y van a volver a convivir con nosotros. Van a volver a convivir. Entonces,
tomando en cuenta la reincidencia, que hace un rato se hablaba, la reincidencia es del 67%, es decir, casi 7 de cada 10 de los que salen vuelven a entrar. Entonces, acá tenemos dos caminos. Uno puede decir, seguimos depositándolos, los depositamos y hacemos plazas y construimos 1.960 plazas como se va a hacer, Sí. que me lo decía el ministro Bonomi el viernes pasado. Hacemos más plazas, terminamos con el hacinamiento, pero seguimos acumulando ahí y miramos para el costado, o nos ocupamos. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es el camino para rehabilitar el trabajo? Y esto está, o sea, esto no es algo que decimos o que vamos a inventar. Pero el Esto propio existe. ministro le habrá dicho en esa reunión que tuvieron que él propuso también una ley de trabajo y que hasta que fue Murro el que le dijo que no, que era complicado, que incluso tenían que tener licencia. ¿Qué le respondió el ministro frente al Que ellos proyecto? están elaborando una ley en de las mismas características Sí. o similares características. Yo creo que acá tiene que haber coraje, decisión, determinación, voluntad política y el máximo consenso posible. Y yo creo que está el consenso. ¿Por qué? Porque en realidad no sé si queda claro, me parece una muy buena oportunidad para que lo puedas desarrollar justamente, ¿no? Uno pareciera que, ni que hablar que el vínculo Ministerio del Interior oposición no ha sido el mejor de todos, tampoco incluso con tu propia experiencia, ¿no? Pero por encima de todo eso, si no, no se hubieran reunido, está el objetivo de, bueno, trabajar para el mismo lado. Pero las propuestas no parecen ir para el mismo lado. Sobre todo a raíz de lo que fueron las reuniones multisectoriales dirigidas por presidencia, ¿se acuerdan? Que si íbamos por el camino de más penas o penas más duras o quitarle libertades anticipadas, es decir, nada parecía ir demasiado en dirección a el ocuparse de la real rehabilitación. Entonces, ahora parece, una vez más. Bueno, yo soy de las que creo, yo estoy convencida. A ver, tú dijiste varias cosas importantes, Victoria. Es verdad, yo soy y he sido muy crítica de la gestión del ministro Bonomi. Eso no me inhabilita a que cuando yo creo que algo tenemos que hacer, no vale esperar al 2020. Yo pretendo que en el 2020 cambiar el gobierno, ¿no? Porque pretendo quizás, sin quizás, gobernar y hacer las cosas de otra manera. Pero no vale esperar al 2020 y simplemente criticar. Eso es lo que está en el fondo de la cuestión, ¿no? Conceptualmente me siento aún pensando distinto al ministro y creo que en esto podemos ponernos de acuerdo. Y por suerte encontré, ¿no?, cercanía desde ese punto de vista. Y me parece que ese debería ser el tono en el que gobierno y oposición trabajemos. En esto tenemos que buscar un cambio. Alejandro decía, lo escuchaba en el bloque anterior, todos coincidimos que algo hay que hacer y que está mal. ¿Cuánto tiempo más seguimos esperando? ¿Cuánto tiempo más seguimos generando ese aumento? Porque los 11.100 presos siguen creciendo. Y las cárceles muestran la derrota de una sociedad. A todos, acá no tiene bandera política. Es la derrota de una sociedad en conjunto, de todos. Por supuesto que cuando llegamos a las cárceles ya llegamos tarde. Antes tendríamos que haber trabajado en los programas educativos, laborales, sociales. Bueno, y ahí... esa expresión de que es una derrota de la sociedad, ¿qué opinan? Lo es, ¿no? Acá siempre el turco Abdala, recuerdo que mencionaba una frase de Foucault que decía, en los manicomios y en las cárceles se percibe la calidad de una sociedad, ¿no? Pero además es una derrota cuando vos tenés un nivel de reincidencia tan alto. No estamos hablando de que estamos batiendo récord. El CONCAR llegó esta semana a 3.800 reclusos. No estamos batiendo un récord que sea beneficioso después, porque esta gente, como decía la senadora, vuelve muchas veces a reincidir en el delito con más violencia, con más bronca, con más irracionalidad y con mucho odio, ¿no?, hacia esa sociedad. ¿Cómo enganchar? ¿Cómo se imaginan? Dejemos de lado los aspectos legales, jurídicos y hasta si quiere de infraestructura. Vamos a algo más práctico. ¿Cómo imaginan? Porque en el bloque anterior nos despedíamos, íbamos a la pausa, hablando de la cultura de trabajo. En realidad, la carencia de cultura de trabajo justamente en una cárcel. Entonces, ¿cómo enganchar? Si no es a través de beneficios liberatorios, o si no es a través de beneficios que tengan que ver con, bueno, ¿qué otros se pueden implementar? Más visitas, no sé.
¿Cómo enganchar o incentivar al privado de libertad para trabajar si no hay obligatoriedad mediante? Primero, la obligatoriedad no puede implicar, y esto está establecido en la ley y en esos artículos que nosotros modificamos, el artículo 40 habla de que el trabajo es un deber y un derecho. Y tampoco puede ser, la obligatoriedad no puede ser vista como un castigo. Eso, ¿Pero sería obligatorio? bueno, se establece la obligatoriedad, pero buscando a través de determinados beneficios, es decir, estos beneficios a los que tú te referías. Entre otras cosas, se redime pena, entre otras cosas, se generan mayores beneficios, tanto de extensión de visitas. Pero además, a ver, lo que hay que generar acá, que además está demostrado, porque en el polo industrial donde yo les decía, este polo que está en el CONCAR... Sí, que ya están funcionando acá. Sí, que funciona hace ya un largo tiempo. Allí hay 500 personas privadas de libertad, 500 presos que están trabajando, cumplen sus 8 horas. Hay 3 empresas de orden privado, porque en este polo industrial, que también quiero hacer referencia al director, a Jaime Saavedra, que yo creo mucho también en quienes gestionan estas cosas. Esto tiene que ver también con la actitud y el compromiso de quienes manejan esto. Y para mí Jaime Saavedra lo viene haciendo de una manera, y quizás no está muy lejos de mi palo político, o sea, pero me parece bueno reconocer y resaltar cuando las cosas se hacen bien. Y allí no parece una cárcel. No hay, el hacinamiento quizás pueda ser hasta el mismo que hay del otro lado, pero ahí hay un ambiente, hay convivencia, se aprende un hábito, se aprende un oficio, ¿no? Se adquiere un hábito. ¿Qué producen ahí? Allí hay emprendimientos institucionales, es decir, desde producción de jabón, pintura, para construir incluso para abastecimiento de los propios centros penitenciarios. Las empresas de origen privado, hay bloquera, hay una que produce pallets, hay quienes se producen aberturas de aluminio. ¿Esos productos salen después al mercado? Esos productos salen al mercado. ¿Y compiten con otros que fabricados por empresas que tienen sus trabajadores en regla, que pagan leyes sociales? Una de las cosas, Graciano, es que en esto lo que se supone que esta ley debería llevar adelante es que la persona privada de libertad, primero, reciba lo que corresponde, el salario, dentro de las leyes, cumpliendo el laudo, dentro de las leyes laborales y sociales como corresponde. O sea, ¿no? estaría descartado porque uno de los temores planteados acá es la mano de obra barata. No, bueno, justamente, no, ni se trata ni de mano de obra barata ni de competencia desleal, que también puede ser el otro argumento que se plantea. Sí. La búsqueda es generar las garantías para que esto no suceda. Lo que sí me parece importante, que tú lo decías también en el bloque anterior, es fomentar para que algunas empresas, no todas se van a acoger a estos beneficios, aquellas que digan, bueno, yo apuesto a que de esta manera es un bien, incluso hasta de responsabilidad social, tomo mano de obra penitenciaria, es un bien que también es un beneficio porque me acojo a los beneficios que tiene que ver... Ahora, lo que pasa es que la empresa tiene que instalarse en el polo, ¿no? O sea, esto no es que una persona privada de libertad va a ir a trabajar a otro lado. Puede suceder. Acá hay Tiene que la empresa ir varios mecanismos de trabajo, ¿no? Los mecanismos de trabajo, por supuesto, en un polo industrial es que en ese espacio físico, que de hecho el ministro me decía el viernes pasado en la reunión, ellos tienen pensado establecer polos industriales en Canelones, en Salto y en Maldonado. Porque hoy la posibilidad del polo industrial del CONCAR, por más que sea muy buena, queda acotado. Es decir, no hay mucho margen para que más personas privadas de libertad puedan seguir trabajando allí. Lo que me parece que es abrir ese espacio, pero que además se generen instancias que de hecho existen algunas, muy pocas, con empresas privadas que incluso estén fuera del polo industrial. Allí hay un tema también de conciencia o de cambio cultural. ¿Quién toma a una persona privada de libertad? De hecho, hay una ley que establece que las licitaciones públicas, de hecho, varias, tiene que haber un porcentaje tomadas de personas privadas de libertad. No se cumple, esa es la otra realidad. Tiene que haber un cambio cultural. Y acá, Victoria, déjame decirte algo porque también hay todo un debate que se genera en las redes, ¿no? ¿Por qué defienden a los presos? ¿Por qué no defienden el trabajo de...? Bueno, lo planteamos al principio, ¿no? ¿Por qué la sociedad tendría que hacerse cargo de que trabajen los privados de libertad cuando en realidad
estamos asistiendo a que sube el desempleo, la desocupación. ¿Por qué no conseguir Claro. trabajo para los que no cometen delitos? Pero no se trata de ir por ahí, ¿no? Esa me parece que no es la cuestión. La cuestión es cómo hacemos para que cuando salgan no tengamos de nuevo alguien que está no solamente lastimado, dolido y sigue enfermo y sigue atentando contra la vida y contra la propiedad. Entonces, creo que esto es algo que tenemos que ocuparnos. Vuelvo a insistir, podría elegir el camino de criticar, y hay bastante para criticar, más allá de que el Instituto Nacional de Rehabilitación, a partir del 2010, una vez que se hicieron los cambios, hubieron algunas mejoras, pero hoy estamos de vuelta como sin un rumbo claro en esto. Bueno, y de hecho, quería saber qué le había dicho el ministro, qué te había dicho el ministro, porque ya que citabas al comisionado Petit, entre sus últimas reflexiones, él decía que hay en Santiago Vázquez algunos módulos donde llega a haber más de 3.000 presos sin control de autoridad penitenciaria. O sea, que es como una ciudad sin Estado, con una tierra de nadie, o donde peor, vale todo, ¿no? Pretender en un escenario así entrar con la cultura del trabajo, sin que se interprete como obligación. Sí, como castigo. Claro, es tan, no sé, suena iluso. ¿O es posible? Los desafíos, claro, siempre son difíciles. Y en estos casos es difícil. Pero, ¿sabés qué? Yo estoy convencida que se puede. Me permiten que tengo en este momento en el móvil al penalista Gumer Pérez para hacerle las consultas concretas sobre, bueno, si se puede legal o jurídicamente el trabajo. ¿Cómo le va, abogado? Gumer. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Hola. por estar aquí. ¿Me escucha bien? Sí, sí, la escucho bien. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están en el piso. Muchas gracias. En realidad, queríamos saber si jurídicamente, si es por ley, por constitución, hay algún impedimento para que los presos se les pueda de alguna manera, bueno, plantear el trabajo obligatorio mientras están privados de libertad. ¿Qué referencia le merece ese tema? Porque es algo que está dando vuelta hace rato, ¿no? Bueno, primero que nada, desconozco la iniciativa desde el punto de vista formal. Sí, lo que tengo son los trascendidos de prensa y alguna nota que he escuchado realizada algún legislador. La opinión desde el punto de vista jurídico entiendo que es muy delicada. Esto toca el derecho al trabajo de manera importante y creo que la Constitución de la República no establece en ningún momento la obligatoriedad del trabajo para nadie. El derecho al trabajo justamente es un derecho constitucional y no es una obligación. Y hay que dividir y separar entre derecho y obligación. Desde el punto de vista jurídico, es una opinión que sería importante consultar a las cátedras de Derecho Laboral específicamente. Mi visión del tema o sea que, es perdón, un poco a través de los convenios. De hacerse obligatorio sería Si me deja... anticonstitucional. No, y yo creo que sí, de primera mano y por una lectura rápida. Sí, repito, no conozco la iniciativa desde el punto de vista formal, pero desde ya lo que le digo es, esto chocaría contra la Constitución, primero que nada por el derecho al trabajo que estábamos hablando recién, que es un derecho justamente en una obligación. Pero además, por otro lado, creo que los convenios internacionales y sobre todo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estableció 4 grandes grupos en su última declaración del año 98, 4 grupos grandes que constituyen los pilares en cuanto a las normas que ellos establecen como respetables a nivel internacional. Entre ellos están los derechos de la libertad sindical, la erradicación del trabajo infantil, justamente la posibilidad de evitar el trabajo forzoso. Claro. Y el cuarto grupo es... me lo debe, no importa. Pero son los 4 grupos que tuvo en consideración no es mi especialidad el derecho laboral. Pero importa, bueno, pero el punto es del trabajo forzoso. Las previsiones son esas. Podría ser tomado. Es uno de los 4 grupos claro. De la OIT de la declaración. Sí. Evitar justamente el trabajo forzoso. El trabajo en niños es el otro, la erradicación del trabajo infantil. Sí. Entonces, en realidad, lo que vemos esto que podría ser interpretado como una norma que obligue a las personas que están privadas de libertad a realizar trabajos
bajo una normativa que no la tenemos en la Constitución, no lo tenemos respaldado en las declaraciones internacionales de las cuales Uruguay es suscripto mediante los convenios, como es la Organización Internacional del Trabajo, y tampoco tenemos una normativa expresa que pueda, desde el punto de vista normativo interno, a la Dirección Nacional de Cárceles, hoy el Instituto Nacional de Rehabilitación, léase al Ministerio del Interior, disponer medidas de este tipo a personas que justamente no están con su libertad en pleno goce de su derecho, ¿no? No sé si me explico. Sí. ¿Habría además, según usted, algún criterio de diferenciación entre procesados con condena y procesados sin condena? Además, adviértase que la mayoría de la gente que está recluida en nuestros establecimientos penitenciarios son personas que no tienen condena aún, son procesados, lo que quiere decir que sobre ellos pesa el principio de inocencia. Entonces, más aún a favor del derecho al trabajo, no se le puede imponer, más allá de la sanción que ya está impuesta, que es la reclusión. Esa sanción puede ser revertida en una sentencia eventualmente de absolución una vez culminado el proceso. O sea, estaríamos con esta iniciativa obligando a personas a realizar algún tipo de tarea por las cuales no tiene una pena que la obliga a eso. Y entonces yo creo que también aplica en este caso el principio de legalidad. Es uno de los principios normativos en nuestro derecho. No existe pena sin ley que lo establezca. Bien. O sea, hay mucha cosa, hay mucho para hablar de este tipo de cosas. Me parece que es bueno el debate, es interesante, pero hay que tener en cuenta estos tipos penales alejados del derecho laboral, ¿no? Una última pregunta, abogado. Usted como penalista conoce muy bien, ¿no? Las cárceles, el potencial de rehabilitación o la carencia del mismo en estos sistemas nuestros, por lo menos. ¿Ve viable poder llegar a motivar e incentivar en un porcentaje que amerite el esfuerzo? Porque si es para rescatar a 10, tal vez no sea necesario tanto esfuerzo. Ahora, en algún porcentaje que amerite el esfuerzo, ¿vale la pena seguir intentando buscar mejores formas, o empezar a buscar de verdad formas de rehabilitación en el que puede ser el trabajo, el camino u otra cosa? ¿Se puede o es una ilusión? No, yo creo que cualquier sistema necesita contar con una rehabilitación de las personas que están privadas de su libertad. No creo que forzando a alguien a hacer algo se logre alguna de estas salidas o soluciones. No hay soluciones mágicas de este tipo. El sistema penitenciario sufre de hace muchos años lo que todos hablamos y lo que todos vemos, un hacinamiento carcelario. La mayoría de las cárceles nuestras están con problemas de hacinamiento que conllevan, entre otras cosas, a un recrudecimiento de la violencia que después repercute en la salida. En Uruguay, por suerte, no tenemos normas planas, como por ejemplo pueden ser la cadena perpetua en algunos casos, así que las personas en algún momento van a salir y van a poder gozar de vuelta de la libertad. Entonces, en un sistema que tritura gente, que los hacina y que lo único que hace es oficiar como depósito de seres, que más allá del delito que hayan cometido... ¿Y todo eso es peor que obligarlos a trabajar? ¿No es peor todo eso que usted está diciendo que obligarlos a trabajar? Porque por lo menos evitaría el ocio, evitaría, no sé, habría nuevas normas de convivencia. ¿Y quién es el Estado? ¿Y quién es el Estado para obligar a una persona a trabajar? ¿Qué potestades tiene el Estado cuando hay una Constitución nuestra que establece que el derecho al trabajo está regulado por la Constitución y no hay la obligación al trabajo? Yo pregunto qué es peor al final. ¿Qué, perdón? Está clarísimo el planteo. El tema, yo me pregunto qué es peor al final, si quedarnos con los aspectos jurídicos tal como están concebidos hasta el momento y sin mucho más por hacer, o buscarle la vuelta para que no sea simplemente... Para que lo más importante no sea cómo estamos faltando a las normas, ¿no? Y procuremos realmente alguna forma que los presos se puedan rehabilitar. Victoria, creo que no es el camino el trabajo forzoso. Si no, terminaríamos en un lugar donde no queríamos volver. Durante este país transitó durante muchos años. Yo creo que las soluciones, si bien dije recién, no son mágicas, yo creo que había que buscarlas por otro lado. El derecho penal es la última ratio. No soluciona
los problemas con este tipo de iniciativas, normas que en principio yo por lo menos no la veo con un respeto y un apego a la Constitución y mucho menos claro, a la expresión las trabajo disposiciones de la forzoso OIT. suena horrible, obviamente. Pero capaz que no... Bueno, sí, trabajo forzoso suena horrible. Tal vez... O sea, no, ¿hay alguna otra forma de llegar ¿Y cómo se llamaría, concepto? cómo se llamaría cuando una persona se le obliga a trabajar? Que, no sé, no, la verdad que no lo sé. Bueno, yo le agradezco, en realidad las consultas venían por acá, ¿no? Por los aspectos jurídicos, justamente cómo se entiende, qué posibilidades habría de poder profundizar en este proyecto de ley en concreto que tiene antecedentes, como decía la propia senadora. Así que no sería... Hasta el propio ministro Bonomi lo plantea. Son opiniones, Victoria. Hay tantas opiniones como tantos abogados, o sea que tanto vale una como vale otra. Sí. Por eso yo, cuando empezaba a hablar, decía que sería bueno que se escuchara al Instituto de Derecho Laboral o a las cátedras. Bien. Ay, se me cortó justo. Gumer Pérez, si me está escuchando, muchísimas gracias por esta llamada. ¿Me escuchó? Sí, ahí Sí, está. un gusto, Victoria. No, por favor, Buenas tardes. Que pasen muchísimas bien. gracias, muchas gracias. Yo quisiera... ¿No te molesta a ti la expresión trabajo forzoso? A mí no me molesta en El punto absoluto, me parece ¿No? fantástica la expresión que trabajo piedra forzoso. como en la época. Acá quiero aclarar que del mismo modo que lo dice el doctor Pérez, a mí por WhatsApp me lo está diciendo la doctora Elena Grauer también, que hay una limitante legal, tanto a nivel constitucional como de la Convención Interamericana, no sé qué, de derechos humanos con respecto a obligar a trabajar. Yo puedo estar de acuerdo. Ahora, me hago esta pregunta. Si una persona contraviene las normas de un Estado de derecho, ¿no se puede legislar para que después de haber contravenido esas normas el Estado tenga la potestad de obligarlo a cumplir determinadas actividades que la rehabilitan? Entonces, más allá de la privación de libertad, imposición de trabajo, por ejemplo, decís tú. Te pongo otro ejemplo y me perdonás. Igual no nos olvidemos que está la autora del proyecto Sí, y que por eso. la que tiene que responder todo este Perdón, asunto, ¿no? cierro y enseguida le dejamos paso a las dos Verónicas. No, lo que me parece un ejemplo de esto es las personas que por determinadas convicciones religiosas se niegan a que les practiquen transfusiones de sangre. El Estado tiene la obligación de obligarlos a contravenir su opción religiosa para que esa vida se salve porque la salud pública es un bien superior. Entonces, ¿esto no es un caso similar? Les pregunto. Senadora, ¿lo ve usted como realmente un trabajo forzoso? Yo vuelvo a insistir con que estoy convencida que el camino de la rehabilitación, lo que el Estado tiene la obligación es de buscar rehabilitar a quienes hoy perdieron el camino. No estamos hablando ni de ese trabajo forzoso, estamos hablando que, como dice el artículo que nosotros establecimos en el proyecto de ley, el trabajo es un derecho y un deber. Y lo que nosotros estamos planteando es, porque vimos cuál es el camino, además de mirar legislación comparada, para darles una idea. En Barcelona, nosotros miramos varias leyes en otros países. La ley de empleo penitenciario en Barcelona, que funciona de manera similar a la que nosotros estamos planteando, los ascensores Otis, por ejemplo, los que vemos a veces cuando nos subimos a los ascensores y vemos el cartelito, se producen en una unidad penitenciaria. Yo vi, nadie me contó, yo vi en ese polo industrial 500 presos o personas privadas de libertad con un hábito, que esa reincidencia del 67% en cárcel de Punta de Rieles y en el polo industrial baja enormemente. Pero a ver, no vale la pena... Eso está clarísimo. No. Esa lógica es la lógica de quien, sobre todo, además, tiene cultura Pero de además, trabajo. déjame El tema es qué decirte hacemos con esto. lo que dice el abogado Gumer. Pero ¿Qué hacemos con que no se puede obligar? Es que nosotros no estamos hablando... A ver, cuando decimos el trabajo de empleo penitenciario obligatorio, no estamos planteándolo, y por eso vuelvo a hacer la aclaración, quizás no fui clara, no tiene que ser entendida como un castigo. Nosotros tenemos que promover... La palabra obligatorio implica sí o sí. Si no se hace, ¿qué habría? ¿Qué pasaría si no trabajara entonces? Bueno, no va a tener los mismos beneficios, pero entonces no es seguramente. obligatorio. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es como una especie de Que sea beneficioso, no obligatorio. presión, está bien. O estímulo.
estímulo. Pero ya hoy existe. Bueno, hasta te conmutan pena por trabajar. Hoy no existe el trabajo a los procesados. Hoy existe solamente el trabajo obligatorio. Y no todos los condenados, procesados, condenados. También quiero decir que si estamos hablando de inconstitucionalidades, hoy no estamos cumpliendo, hoy nuestro sistema penitenciario no cumple con nuestra Constitución, cuando en realidad las cárceles no son un lugar, ¿no?, como dice nuestra Constitución, que termine siendo un lugar de mortificación, como de hecho y lo el pacto de es San José de Costa Rica, que puedes estar máximo 2 años procesado sin condena. Legales, nos estamos perdiendo de algo que me parece que es la voluntad del preso de querer cambiar algo. Porque en definitiva, leía ahora, repasaba una entrevista a Paiva, que está al frente de la cárcel de Punta de Rieles, que decía, bueno, acá lo principal es que los que vienen quieren querer hacer algo distinto. Y entonces, esta obligatoriedad o este beneficio o esta transacción, en definitiva lo que está desconociendo es la voluntad de la persona de decir, señores, yo estoy convencido que quiero cambiar, porque si no esto va a ser lo mismo que pasa ahora, porque va a trabajar durante su reclusión, pero después esto no se va a transformar en una posibilidad de proyecto de vida, que es lo que hay que cambiar un patrón que traía esta persona, que es el trabajo no me conduce a nada, para decir, puedo tener mi propio emprendimiento, puedo tener mi cooperativa, puedo trabajar como una posibilidad de vida distinta. ¿Qué opinan de la obligatoriedad de lograr que se trabaje? No sé cómo, viste, llamarle forzoso es horrible, decir obligatorio tampoco existe todavía hoy. No sé, que se trabaje en la cárcel sí o sí, después vemos cómo si fuese trabajo forzoso y sin la libertad del recluso a decidir, es trabajo esclavo. O sea que no. El trabajo como opresión, como condena, no puede existir de ninguna manera, no puede ser concebido como tal. Bien. Siempre tiene que ser una opción personal, me parece a mí, el hecho de que se pueda conmutar incluso pena. El tema es también que me parece que estamos dirigiendo estas políticas a determinada población carcelaria que en realidad muchos de ellos no deberían estar adentro porque deberíamos estar pensando antes en otros mecanismos, digamos, de sanción del tipo penal previa. Por lo tanto, no deberíamos tener 1/3 de la población carcelaria procesada y sin condena, ¿verdad? Bien. El trabajo dignifica, nadie puede decir lo contrario. Yo quiero un país en el que se quiera que todo el mundo trabaje no sea visto como un castigo. Más allá de eso, que yo dejaría de mirar con la visión negativa, es un castigo que trabajen, hay una realidad que es innegable. Si esa persona no tiene la real voluntad de trabajar, no sé qué tan provechoso puede hacer un planteo que realmente me parece muy bueno. Yo creo que estamos planteando, si me permitís, yo comparto ese enfoque. Yo también creo que el trabajo eleva y dignifica al hombre. Incluso creo que aquella persona que no necesita trabajar porque tiene recursos suficientes, tiene que trabajar para los demás, porque yo creo que eso forma parte del ser social. Ahora, eso tiene que surgir de una convicción personal. Cuando el Estado obliga a una persona a trabajar, estamos transitando por otro camino. Decía muy bien la senadora Verónica Alonso que ya estaríamos violando la Constitución, creo que no lo dijo ella, pero claramente yo creo que sí, que se estaría violando la Constitución, pero también hoy se está violando la Constitución, como ella recordaba, cuando no se cumple con la condición que establece la Constitución para los establecimientos de reclusión, que es que no deben servir de lugar de mortificación. Y hoy, hace muchos años, muchas décadas, que el Estado está incumpliendo. O sea, si se quiere dignificar y promover la reinserción de los privados de libertad, lo primero es cumplir con ese precepto constitucional que dice que la Constitución no puede ser un lugar de mortificación. Primero, lo primero. Bueno, pero a ver, cuando hablamos de que no es un lugar de mortificación, eso también empieza por necesitarse recursos. La solución no es más cárceles solamente, lo dijo la propia senadora cuando llegó. De hecho, está planteando la alternativa del trabajo como un camino más en ese sentido. En esa perspectiva yo quisiera preguntarle, imagino que estamos cerca de la tanda, ¿verdad? Bien. ¿Verdad? Sí. Si la pregunto... ¿Sí? Dale. Dale. En todo caso, Verónica, ¿cuál es verdaderamente el cambio de lo que ya está ocurriendo hoy y que a vos tanto te impresionó para bien? ¿Cuál sería el cambio? ¿Dónde estaría la matriz del cambio que explicaría o que necesitaría de un nuevo proyecto de ley como es el que tú presentás? Hacemos la pausa y me la ver. contestás a la vuelta, senadora. Muchas gracias. Yo les recuerdo que estamos en el mes del multifocal ocupacional en la óptica Estela Ginchuk, que durante todo junio con la compra de un multifocal te llevas un segundo multifocal de regalo ocupacional. Pasen por cualquiera de los 5 locales que tiene la óptica Estela Ginchuk en Montevideo, 2 en Punta del Este. Pausa y ya venimos. Será mejor que aprenda